Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Para quienes son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. Soy y me encanta tenerlos acompañándome en cada vídeo. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a adentrarnos en un momento realmente especial, un gesto que ha tocado el corazón de muchos y que ha dejado a todos hablando. Kerem emocionó a Hande con un detalle único. Sí, te están leyendo bien. Vamos a desglosar todo lo que sucedió, cómo fue ese momento, qué lo hizo tan especial y por qué ha capturado tanto nuestra atención. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, o simplemente aman las historias de amor y los gestos significativos, así que prepárense, porque esto se pone bueno. Antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros contenidos. Además, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Dicho esto, vamos a sumergirnos en esta historia. El mundo del espectáculo y en particular el de las celebridades turcas, siempre nos regala momentos que trascienden las pantallas y las portadas. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos. Su química en pantalla, su carisma y su aparente conexión en la vida real han cautivado a millones de fans alrededor del globo. Pero más allá de las cámaras, de las entrevistas y de las alfombras rojas, son estos pequeños detalles, estas muestras de afecto genuino, las que realmente nos hacen creer en el amor y en la magia de las relaciones. Hoy nos centraremos en uno de esos momentos, un instante que, según la información que ha trascendido y los reportes de quienes estuvieron presentes o quienes lo han analizado, Kerem le regaló a Hande y que la dejó visiblemente emocionada. Hablamos de un detalle que a simple vista podría parecer pequeño, pero que en el contexto de su relación, y por la forma en que fue presentado, se convirtió en algo tremendamente significativo. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem y Hande, a pesar de haber mantenido su relación de forma relativamente privada durante un tiempo, nunca han ocultado su afecto. Han sido vistos juntos, han compartido momentos en redes sociales y han hablado el uno del otro con gran admiración. Por lo tanto, cualquier gesto que uno tenga hacia el otro no solo es un acto de amor, sino que también es recibido con una gran expectativa por parte de sus seguidores, quienes anhelan verlos felices. El detalle en cuestión no fue algo ostentoso o extravagante en el sentido de un regalo material de altísimo valor, que también los hay, sino algo mucho más personal, algo que demostraba conocimiento íntimo de Hande, de sus gustos, de sus sueños o de sus experiencias. Y aquí es donde radica la clave de la emoción. Según las crónicas y los murmullos que nos llegan desde el círculo cercano o los eventos donde ha ocurrido, el detalle único que Kerem le dedicó a Hande fue algo relacionado con un recuerdo compartido, o tal vez con una pasión profunda de ella. Por ejemplo, se habla de que podría haber sido algo relacionado con su amor por los animales, algo que Hande ha demostrado abiertamente en numerosas ocasiones, o quizás un elemento que representaba un hito importante en su carrera o en su vida personal. La clave de la emoción no está en el objeto en sí, sino en el significado que Kerem le otorgó. Imaginen la escena, un momento íntimo, tal vez una celebración especial, o simplemente una noche cualquiera donde Kerem decide sorprender a Hande. Él, con esa chispa en los ojos que tanto le caracteriza, le presenta este detalle. No es solo una cosa, es una historia, una anécdota, un sentimiento encapsulado. Lo que hizo a este detalle único fue, sin duda, la personalización extrema. No se trató de un regalo genérico que se le pueda dar a cualquiera. Kerem, al parecer, se tomó el tiempo de pensar en algo que realmente resonara con Hande a un nivel profundo. Quizás fue un objeto que ella había mencionado de pasada en una conversación, un objeto que representaba un sueño que ella tenía desde niña, o algo que simbolizaba un momento crucial de superación en su vida. La forma en que él lo presentó también jugó un papel fundamental. No fue un simple «toma, esto es para ti». Fue acompañado de palabras, de miradas, de un contexto que explicaba el porqué de ese regalo, el porqué de su significado. Es esa narrativa la que convierte un simple objeto en un tesoro emocional. Y la reacción de Hande fue el reflejo de ese significado. Se dice que se emocionó hasta las lágrimas, que su rostro se iluminó de una manera especial, que la sorpresa y la gratitud se apoderaron de ella. Y es precisamente esa emoción genuina la que nos llega a nosotros, los espectadores. Es
Ver a personas que admiramos ser felices, ser conmovidas por gestos de amor, nos conecta con nuestra propia humanidad y nos recuerda la importancia de los detalles en nuestras propias relaciones. No se trata de gastar fortunas, se trata de invertir tiempo, atención y cariño en pensar en el otro. Detalle específico: a menudo, en estos casos, los fans intentan descifrar de qué se trataba exactamente el regalo. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, a veces los detalles más íntimos se guardan para ellos. Pero si nos basamos en lo que se ha rumoreado o sugerido, podríamos especular. Por ejemplo, si Ande ha expresado públicamente su amor por cierto artista clásico, Kerem podría haberle regalado una edición rara de sus obras, o incluso una experiencia para asistir a un concierto privado. Si ella ha tenido un momento difícil y lo ha superado con gran fortaleza, Kerem podría haberle regalado algo que simbolizara esa fuerza, quizás una piedra preciosa asociada con la resiliencia, o una pieza de arte que representara la superación. La clave siempre está en la conexión personal. Otro aspecto que hace que este tipo de gestos sean tan impactantes es la brecha entre la imagen pública y la intimidad privada. Vemos a Kerem y Ande como estrellas de televisión, como íconos de moda, pero en el fondo, son dos personas que se aman, que se apoyan y que comparten una vida. Este detalle nos recuerda esa dualidad, nos permite vislumbrar esa faceta más humana y vulnerable de su relación, y eso, para los fans, es oro puro. Es lo que nos hace sentir más cerca de ellos, más identificados con sus emociones. Además, la discreción con la que a veces se manejan estos momentos también aumenta su encanto. No siempre todo se publica en redes sociales con etiquetas y hashtags. A veces estos gestos ocurren en privado, y la información llega a través de terceros, lo que añade un halo de misterio y autenticidad. Y cuando esa información sale a la luz, y vemos la reacción genuina de Ande, entendemos que fue algo realmente especial, algo que venía del corazón. Kerem, en este sentido, parece tener un don para sorprender. No es la primera vez que se habla de él por sus gestos románticos hacia Ande, pero este, en particular, parece haber alcanzado un nivel de profundidad que lo hizo inolvidable para ella. Y para nosotros, los que seguimos sus pasos, es una inspiración. Nos recuerda que el amor no solo se dice, sino que se demuestra. Y se demuestra con detalles que hablan el idioma del corazón del otro. Podríamos imaginarlo. Quizás era un objeto antiguo, lleno de historia y de significado. O tal vez algo completamente moderno pero diseñado específicamente para ella, con un mensaje oculto o una inscripción personal. Lo importante no es el qué, sino el cómo y el por qué. Kerem no solo le dio un regalo, le dio una parte de sí mismo, una parte de su comprensión y de su amor por Ande. Y eso, mis amigos, es lo que verdaderamente emociona. Es la conexión profunda, la empatía, la capacidad de hacer sentir a la otra persona vista, comprendida y amada de una manera única. En resumen, lo que Kerem le regaló a Ande fue mucho más que un objeto. Fue una declaración de amor, una muestra de profunda admiración y un reconocimiento de su individualidad y de su viaje. Fue un detalle que, al ser tan personal y significativo, logró tocarle el alma y provocar una reacción de pura emoción. Este gesto, en particular, se ha convertido en un símbolo de la profundidad de su relación y de la forma en que Kerem sabe cómo conquistar el corazón de Ande, una y otra vez con detalles que valen más que cualquier cantidad de dinero. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta hermosa historia. En resumen, hemos hablado de cómo Kerem Bürsin emocionó a Hande Erçel con un detalle verdaderamente único, un gesto que demostró su profunda conexión y su atención a los detalles más íntimos de Hande. Hemos visto cómo la personalización y el significado detrás del regalo fueron las claves de esa conmovedora reacción, recordándonos la importancia de los gestos que vienen del corazón. Quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes por acompañarme en este recorrido. Su presencia aquí es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir estas historias que nos inspiran. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la emoción de esta historia, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta historia o que sea fan de Kerem y Hande, compartan este vídeo con ellos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sido ese detalle único? ¿Han tenido ustedes también momentos así en sus vidas, detalles que los han emocionado profundamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones.
Su feedback es súper importante para Rami y para el canal. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen esa campanita para que no se pierdan nada, y juntos sigamos descubriendo historias fascinantes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.